¿Por qué la verdad sobre África provoca tal inquietud en los centros de poder? La doctora Arikana Chihombori Quao tuvo la valentía de señalar el mayor tabú. La pobreza de África no es una fatalidad, sino el resultado de un sistema neocolonial que sigue drenando sus riquezas. Con una franqueza poco común, denunció cómo contratos, monedas y acuerdos internacionales están diseñados para beneficiar a otros, mientras millones de africanos permanecen atrapados en la miseria fabricada. Este acto de valentía no es un fenómeno aislado. Muchas otras voces a lo largo de la historia han intentado denunciar la verdad sobre el expolio africano y se han encontrado con castigos inmediatos. Recordemos a Thomas Sankara en Burkina Faso, quien nacionalizó tierras, rechazó la ayuda condicionada y promovió la autosuficiencia. O a Patrice Lumumba en el Congo, cuyo sueño de soberanía fue truncado por intereses extranjeros apenas unos meses después de la independencia. Ambos pagaron con sus vidas por desafiar el orden impuesto. Hoy, la doctora Arikana se une a esa lista de voces incómodas, enfrentando amenazas, destituciones e incluso campañas de difamación por atreverse a hablar. ¿Qué temen exactamente quienes sostienen el statu quo global? Temen a la verdad. Temen a la capacidad de la verdad para movilizar a las masas, para inspirar un cambio de mentalidad a escala continental y para romper los lazos invisibles que perpetúan la pobreza. Revelar cómo el sistema mundial perpetúa la desigualdad, cómo los tratados y las monedas extranjeras mantienen a África encadenada, podría despertar a millones y sacudir los cimientos del poder internacional. Por ejemplo, el solo hecho de exponer cómo el franco CFA obliga a 14 países a depositar la mitad de sus reservas en Francia podría inspirar movimientos populares para exigir la abolición de este sistema. Si decir la verdad es castigado, ¿qué revela eso sobre el sistema que nos gobierna? ¿Será que la complicidad y el silencio sirven para proteger un modelo que le roba el futuro a todo un continente? La historia está repleta de ejemplos en los que la represión de la verdad ha sido el mecanismo preferido de los poderosos para preservar sus privilegios. En el caso africano, el silencio impuesto garantiza que la opinión pública mundial permanezca desinformada y que los africanos interioricen el mito de la inferioridad y la dependencia. Ignorar estas preguntas nos condena a repetir el saqueo, permitir que contratos, acuerdos y promesas vacías sigan robando la prosperidad de más de 1.400 millones de personas. Mantenernos ajenos solo nos convierte en cómplices de un expolio global que enriquece a unos pocos y condena a la mayoría. No podemos olvidar que el silencio también es una elección. Los ciudadanos del mundo, al desentenderse, se convierten en engranajes de la maquinaria que perpetúa la desigualdad. Pensemos en el Congo, donde el coltán, esencial para los teléfonos inteligentes, es extraído en condiciones inhumanas y comercializado en mercados globales que apenas reparan en el sufrimiento de quienes lo obtienen. Para comprender el verdadero alcance de este dominio y el peligro de silenciar a quienes se atreven a denunciarlo, debemos analizar con atención el sistema que lo sostiene. Es necesario desmenuzar los mecanismos que perpetúan la dependencia africana bajo la apariencia de ayuda y desarrollo. Solo así podremos entender por qué quienes levantan la voz son vistos como amenazas existenciales para el orden global. Neocolonialismo. El colonialismo invisible que muta, pero nunca desaparece. Muchos creen que la independencia africana fue una ruptura total con el pasado colonial. Sin embargo, tras los desfiles y las constituciones, la realidad fue otra. La dependencia se camufló bajo tratados, préstamos y contratos que perpetúan el poder extranjero. La independencia formal, celebrada con banderas y himnos, ocultó la continuidad de una estructura económica, financiera y diplomática que sigue beneficiando a las antiguas potencias coloniales. El franco CFA es el ejemplo más evidente. Aunque circula en 14 países africanos, esta moneda no se imprime en África, sino en Francia. Su política monetaria está dictada desde París. Además, los gobiernos que usan el franco CFA deben depositar la mitad de sus reservas extranjeras en el Tesoro francés. Así, décadas después de la independencia formal, los países africanos siguen sin control real sobre su propio dinero.
Un ejemplo concreto es el caso de Senegal. Cuando en el año 2017 intentó invertir en infraestructuras sanitarias, debió primero solicitar autorización a las autoridades francesas, quienes determinaron el monto y las condiciones de la transferencia, retrasando la ejecución del proyecto durante meses. La extracción de riqueza tampoco se detuvo. La llamada ayuda internacional parece generosa. Occidente envía miles de millones de dólares en asistencia cada año. Pero este dinero llega atado de condiciones. Los países africanos deben comprar productos y servicios de los donantes o aceptar reformas impuestas. El resultado es perverso. Por cada dólar recibido, África pierde hasta 3 por la salida de recursos, beneficios empresariales y pagos de deuda. Un caso emblemático es el de Etiopía, que en el año 2015 recibió préstamos del Banco Mundial para proyectos agrícolas, pero el 80% de los insumos debieron comprarse a empresas de Estados Unidos y Europa, limitando el desarrollo de la industria local. La diplomacia moderna también juega su papel. Las embajadas occidentales no solo son oficinas de diálogo. Desde sus despachos, ejercen presión, vigilan y moldean decisiones políticas y económicas clave. Las prioridades externas pesan más que los intereses locales, y quienes se resisten pagan el precio. En Nigeria, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos presionó para la privatización de la industria petrolera en los años 90, lo que resultó en la entrada masiva de multinacionales y la salida de capitales del país. El sistema castiga a quienes lo desafían. La doctora Arikana Chihombori Quao, diplomática africana, denunció estos mecanismos y fue destituida de su cargo en Naciones Unidas. Su historia no es única. Otros líderes africanos han sido silenciados por atreverse a romper el silencio impuesto. En el caso de Ghana, Kwame Nkrumah fue derrocado en 1966 tras proponer una moneda africana y la nacionalización de recursos estratégicos, movimientos que inquietaron a potencias extranjeras. Aceptar la fachada de independencia sin cuestionar estos lazos es renunciar a la soberanía real. Significa perpetuar la fuga de capitales y el subdesarrollo, asegurando que la riqueza africana siga alimentando la prosperidad occidental. Esta situación se repite en muchos países. En Gabón, a pesar de ser uno de los mayores exportadores de petróleo de África, la mayoría de la población vive por debajo del umbral de pobreza, porque los beneficios se reparten entre empresas extranjeras y élites locales. Pero, ¿cómo nació este sistema de dependencia? Para entender el presente, primero debemos mirar el momento exacto en que África, aparentemente libre, quedó atrapada en una nueva telaraña de intereses. El proceso de descolonización, que se extendió principalmente entre 1960 y 1970, fue acompañado de la firma de acuerdos bilaterales, tratados de defensa y convenios económicos que garantizaban a las antiguas metrópolis el acceso preferente a materias primas y mercados africanos. Así, la independencia política vino acompañada de una subordinación económica cuidadosamente planificada. El saqueo de África no terminó con la independencia. Solo cambió de forma y se volvió más sofisticado. El primer mecanismo es el franco CFA, una moneda que ata a 14 países africanos a París. Aunque tengan banderas y gobiernos propios, su economía depende de una divisa controlada por Francia. Más de la mitad de sus reservas internacionales deben depositarse obligatoriamente en bancos franceses. Países como Senegal o Costa de Marfil necesitan pedir permiso para usar su propio dinero. Esta dependencia monetaria limita la capacidad de los gobiernos africanos para responder a crisis locales, financiar el desarrollo o implementar políticas económicas autónomas. Esto no es historia antigua. Hoy, si un gobierno africano quiere financiar hospitales o escuelas, debe justificarlo ante funcionarios franceses. Y, aún así, gran parte de esos fondos nunca regresa. Quedan atrapados en Europa mientras millones de africanos sobreviven con menos de $2 diarios. En 2019, el presidente de Benín, Patrice Talon,
denunció públicamente que su país no podía acceder a más del 40% de sus reservas internacionales porque estaba bloqueado en el Tesoro francés, dificultando la lucha contra la malaria y la construcción de infraestructuras esenciales. La llamada ayuda internacional refuerza este control. Los contratos de ayuda suelen exigir que el dinero se gaste en maquinaria, medicamentos o servicios de empresas extranjeras. Así, lo que llega como préstamo o subvención vuelve multiplicado al norte en forma de pagos obligatorios por productos, consultorías y tecnología. Por ejemplo, en el año 2016, Ruanda recibió un préstamo para modernizar su sistema eléctrico, pero el 70% del presupuesto se gastó en la compra de equipos de empresas alemanas y francesas, dejando escaso margen para el desarrollo de proveedores locales. El comercio mundial tampoco ofrece salida. África exporta materias primas como cacao, oro, petróleo o uranio a precios mínimos e importa bienes manufacturados o tecnología a precios inflados. El resultado: el continente entrega su riqueza y recibe menos valor a cambio, perpetuando la dependencia financiera e industrial. Ghana, el segundo mayor productor de cacao del mundo, obtiene menos del 10% del valor final de una barra de chocolate vendida en Europa, mientras sus agricultores viven al borde de la subsistencia. La paradoja es brutal. Países con millones de toneladas de oro o pozos de petróleo, cuyas poblaciones viven en pobreza extrema. Cada año, cientos de millones de dólares salen del continente rumbo a bancos y corporaciones extranjeras, mientras la mayoría de los africanos no ve mejoras reales en su calidad de vida. Un estudio de Global Financial Integrity, en 2018, calculó que más de 80.000 millones de dólares se pierden anualmente solo por prácticas de evasión fiscal y comercio ilícito, impulsadas desde el extranjero. A esto se suman los acuerdos militares. Muchos ejércitos africanos son entrenados, equipados e incluso dirigidos bajo intereses europeos. Así, si un gobierno intenta desafiar el sistema, sus propias fuerzas de seguridad responden antes al viejo aliado que a su propio pueblo. Un ejemplo reciente es el de Malí, donde la presencia de tropas extranjeras y asesores militares condicionó la política interna durante décadas, dificultando cualquier intento de reforma independiente. Incluso en las misiones de paz de la ONU, África pone la mayoría de los soldados, pero no decide los objetivos ni el destino de las operaciones. El poder sigue en manos externas, relegando a los africanos al papel de ejecutores, no de decisores. En la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, los mandos principales y las estrategias se determinan en Nueva York y París, no en Kinshasa. Todo este entramado tiene un costo feroz. Cada año, cientos de millones de dólares se pierden y la desigualdad global se hace más profunda. No es pobreza natural, es el precio de un modelo diseñado para mantener a África bajo control externo. La riqueza africana, que debería financiar la salud, la educación y el desarrollo, termina consolidando fortunas y sistemas de bienestar en Europa y América del Norte. Pero ¿quién se atreve a romper el silencio y desafiar este sistema? La historia de la doctora Arikana Chihombori Quao revela lo que ocurre cuando alguien se atreve a denunciar la verdad. En 2019, tras pronunciar un discurso en el que denunció el neocolonialismo francés, fue destituida de su cargo como embajadora de la Unión Africana ante Estados Unidos. Su caso recuerda a otros como el de Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, asesinado por sus propios compañeros bajo la presión de intereses extranjeros, o el de Steve Biko en Sudáfrica, silenciado por atreverse a despertar el orgullo negro durante el apartheid. La diáspora africana, el arma secreta capaz de reescribir el destino del continente. ¿Quién sospecharía que la mayor fuerza de transformación para África no está limitada por sus fronteras, sino dispersa por todo el mundo, en millones de personas que guardan intacto el lazo con su origen? Hoy, las remesas enviadas por la diáspora africana superan de lejos cualquier tipo de ayuda internacional. Estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares cada 12 meses, una cifra que deja atrás a los fondos de desarrollo entregados por gobiernos y organismos multilaterales.
Esta cifra equivale a lo que los países de la OCDE destinan en conjunto a toda la cooperación oficial para el desarrollo del continente. Pero la diferencia va más allá de lo cuantitativo. Mientras la ayuda externa siempre llega atada a condiciones y dobleces, las remesas de la diáspora llegan directo a hogares, comunidades y emprendedores, sin intermediarios ni agendas escondidas. En Nigeria, por ejemplo, las remesas familiares permiten financiar la educación universitaria de cientos de miles de jóvenes cada año, un apoyo imposible de replicar mediante programas de ayuda condicionada. Con ese dinero, se levantan escuelas, hospitales y pequeños negocios. Todo sin la sombra de permisos extranjeros, ni el pulgar arriba de potencias foráneas. La ayuda de la diáspora es libre, flexible y profundamente digna. Nadie impone condiciones, porque el vínculo nace del amor y el deber hacia la tierra natal. En Ghana, es común ver barrios enteros desarrollados gracias a las inversiones de familiares en el extranjero, que construyen viviendas, abren farmacias y financian microempresas. Sin embargo, el mayor poder de la diáspora no se mide solo en dólares. Millones de africanos en el exterior resguardan un capital intelectual inmenso, conocimientos obtenidos en universidades globales, experiencia en industrias tecnológicas, redes profesionales internacionales y acceso a mundos que siguen cerrados para la mayoría en casa. Si ese saber se comparte y circula, puede transformar la historia de África más rápido que cualquier préstamo o donación oficial. En Kenia, empresas tecnológicas fundadas por miembros de la diáspora han revolucionado el sector financiero con el desarrollo de plataformas de pago móvil como M-Pesa, que hoy es modelo para otros países emergentes. A esto se suma el renacer de la identidad y el orgullo cultural. Desde festivales que celebran la herencia africana en París, Nueva York o Londres, hasta movimientos que reconectan espiritualmente y defienden lenguas originarias, la diáspora reconstruye el relato africano lejos del estigma colonial. Cada celebración, cada reencuentro, cada proyecto, es una declaración. La diáspora ya no es solo víctima del desarraigo, sino motor de un renacer africano. Los festivales de música afrobeat, el auge de la moda africana y la difusión de literatura de autores del continente contribuyen a una nueva narrativa global. Aquí surge la paradoja central. Durante décadas, la diáspora fue retratada como un océano de exiliados, forzados a huir por guerras, crisis o pobreza. Pero hoy, esa misma diáspora puede ser el auténtico agente de cambio, inyectando recursos, ideas y dignidad desde el exterior hacia el corazón de África. De víctimas del desarraigo a arquitectos de un futuro soberano. En Sudáfrica, el movimiento de regreso a la tierra, impulsado por la diáspora, ha generado cooperativas agrícolas y redes de comercio justo que desafían las estructuras heredadas del apartheid. No obstante, hay un peligro latente. Si la diáspora africana no se organiza ni teje alianzas firmes con movimientos sociales y gobiernos en el continente, su fuerza puede disiparse o ser absorbida por intereses extranjeros, repitiendo viejos errores de la historia. El sueño de un renacimiento africano liderado por su propia gente podría evaporarse. La dependencia de la ayuda condicionada se perpetuaría. Un ejemplo de esto ocurrió en los años 80, cuando muchos movimientos de solidaridad africana en el exterior fueron cooptados por agendas diplomáticas extranjeras, perdiendo su autonomía y capacidad transformadora. La oportunidad está servida. Una África reconciliada con su pueblo global, lista para usar ese lazo y romper todas las cadenas, viejas y nuevas. Pero el dinero y el talento no bastan. Se necesita algo más radical y profundo. La voluntad colectiva de cambiarlo todo. Es fundamental crear redes transnacionales, plataformas de inversión solidaria y mecanismos de transferencia de conocimiento que sean independientes de los condicionamientos externos. Pero, ¿qué ocurre cuando esa voluntad se enfrenta a un sistema global que no tolera la independencia? El caso de la doctora Arikana Chihombori Quao revela hasta dónde están dispuestos a llegar quienes quieren silenciar la verdad. Tras denunciar públicamente el neocolonialismo francés, fue destituida de su cargo,
recibió amenazas y enfrentó campañas de desprestigio en medios internacionales. Esta reacción desproporcionada demuestra que el sistema teme más a las ideas libres que a cualquier amenaza militar. África no es pobre. Es el cimiento invisible de la riqueza global. Imagina un continente que sostiene más del 40% del oro de todo el mundo, cerca de un tercio de los diamantes y las mayores reservas de cobalto. Sin embargo, la imagen más difundida sigue siendo la de miseria y dependencia, como si la pobreza fuera su destino predestinado. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, las minas de cobalto abastecen a las principales industrias tecnológicas del planeta, pero la mayoría de la población carece de servicios básicos. Pero esta visión es una ilusión fabricada. El empobrecimiento africano es manufacturado por intereses externos. Detrás de cada mina y cada pozo existen contratos injustos, fuga de capitales y sistemas económicos diseñados para extraer valor y exportarlo, nunca para sembrar prosperidad local. Por cada dólar que entra en ayudas, hasta 3 pueden perderse por comercio desigual y extracción. Así, la riqueza fluye en una sola dirección, hacia afuera, dejando tras de sí una narrativa de escasez perpetua. En Angola, a pesar de ser uno de los principales exportadores de petróleo, el 70% de la población vive en la pobreza, porque los beneficios se reparten entre empresas extranjeras y élites locales. Esta narrativa dominante no es neutra. Sirve para justificar intervenciones, condicionar préstamos y mantener a África en una posición de dependencia. Es una cortina de humo. Mientras los medios muestran pobreza y caridad, el saqueo continúa en silencio y a plena luz del día. Esta imagen no solo distorsiona la percepción global, sino que erosiona la autoestima y la esperanza de millones de africanos, cuyos relatos siempre quedan en segundo plano. En las escuelas europeas y americanas, la historia de África suele reducirse a guerras, hambrunas y carencias, ignorando siglos de civilizaciones, innovación y resistencia. Pero el continente está despertando. En las últimas décadas, han surgido movimientos que buscan transformar materias primas en productos terminados dentro de África. Jóvenes empresarios, cooperativas y gobiernos visionarios luchan por romper el ciclo de exportar recursos sin procesar. En Costa de Marfil, por ejemplo, ha surgido una industria chocolatera local que produce chocolate de alta calidad para el mercado interno y la exportación, multiplicando el ingreso de los agricultores. Solo así, el continente podrá capturar el verdadero valor de su trabajo y dejar de ser tratado como mero proveedor de materias primas. La industrialización local es clave para crear empleos, aumentar los salarios y permitir que las ganancias se reinviertan en el desarrollo nacional. Nigeria, con su floreciente industria cinematográfica conocida como Nollywood, demuestra que la creatividad africana puede generar riqueza y cambiar la percepción global. La doctora Arikana Chihombori Quao lo ha dejado claro. África no necesita caridad, sino soberanía real y control sobre su riqueza. Su mensaje es simple y disruptivo. La dignidad africana se recupera a través de la independencia económica, la renegociación de acuerdos injustos y la creación de instituciones fuertes. No se trata de rechazar la cooperación, sino de exigirla en términos de igualdad y respeto mutuo. Los acuerdos de libre comercio intraafricanos, como el AfCFTA, representan un paso hacia la integración regional y la reducción de la dependencia externa. ¿Qué podemos hacer dentro y fuera del continente? Primero, cuestionar la narrativa dominante. Informarnos, dialogar y educarnos sobre la verdadera historia económica de África. Apostar por inversiones responsables, priorizando proyectos gestionados localmente y que generen empleo digno. Y sobre todo, resistir cualquier intento de pintar a África solo como tierra de calamidad y carencia. Apoyar a medios de comunicación africanos, consumir productos del continente y promover el intercambio cultural son pasos concretos al alcance de todos. Lo que está en juego es inmenso. Si la narrativa no cambia, la inferioridad y la dependencia seguirán perpetuándose,
y el ciclo de saqueo no se detendrá jamás. Pero si nos atrevemos a cuestionar, a educar y a sumar esfuerzos, es posible romper el sistema y abrir paso a una era de soberanía y prosperidad compartida. En Sudáfrica, la campaña Proudly South African ha logrado aumentar el consumo de productos nacionales y fortalecer la economía local. La doctora Arikana Chihombori Quao pagó un precio alto por alzar la voz. Su silenciamiento revela hasta qué punto el statu quo teme a una África consciente de su poder y de su historia. La represión de las voces disidentes es una constante en la historia africana, desde el encarcelamiento de Nelson Mandela hasta la censura de periodistas críticos en Etiopía y Uganda. El miedo al cambio sigue siendo el principal motor de la represión. La verdad incomoda, pero también libera. No ignores el llamado. Cada vez que un líder, un ciudadano o un miembro de la diáspora decide romper el silencio, el sistema retrocede un poco. La valentía de quienes denuncian el saqueo inspira a nuevas generaciones a reclamar su lugar en el mundo. Ahora que todo ha salido a la luz, queda una pregunta imposible de esquivar. ¿Seremos cómplices con nuestro silencio o agentes activos del cambio? Ignorar lo que ocurre en África va más allá de la indiferencia. Es reforzar un sistema que enriquece a unos pocos y sacrifica a millones. La historia juzga tanto a quienes actúan como a quienes miran para otro lado. En el genocidio de Ruanda, la pasividad internacional permitió que se cometieran atrocidades a plena luz del día. Una lección amarga sobre las consecuencias del silencio. No hablamos solo de estadísticas, ni de contratos firmados en oficinas lejanas. No se trata de tecnicismos ni de diplomacia abstracta. Se trata de vidas reales, de historias atrapadas bajo una narrativa que insiste en que África es pobre, cuando esa pobreza ha sido fabricada e impuesta durante generaciones. Cada niño que no puede asistir a la escuela por falta de recursos, cada mujer que debe recorrer kilómetros para conseguir agua potable, es víctima directa de un sistema global injusto. Cada vez que callamos ante la injusticia, permitimos que la maquinaria del neocolonialismo siga funcionando. Ser testigos mudos es, en la práctica, alinearnos con quienes prefieren la oscuridad. Pero cada voz que se eleva puede romper ese ciclo. Cada palabra honesta debilita los cimientos de la mentira. La historia demuestra que las grandes transformaciones nacen del coraje de individuos y comunidades dispuestas a desafiar lo establecido. Si la doctora Arikana, sin ejército ni partido político, solo con la fuerza de sus ideas, logró inquietar a quienes controlan billones de dólares en riquezas africanas, ¿imaginas lo que puede pasar si millones de voces se suman? El riesgo de callar es ser arrastrados por la corriente de la complicidad, donde la injusticia se repite porque nadie la detiene. El silencio de uno solo puede parecer insignificante, pero el silencio de millones perpetúa sistemas enteros. Pero la recompensa de hablar, de exigir transparencia y justicia, es inmensa. Significa abrir la puerta a un futuro distinto para más de 1.400 millones de africanos, y para el mundo entero. Es reclamar el derecho a una historia narrada por quienes la viven, no por quienes la manipulan desde lejos. El movimiento por la abolición del apartheid en Sudáfrica, impulsado por la presión internacional y la solidaridad global, demuestra que es posible cambiar el rumbo de la historia cuando la verdad se convierte en bandera. No es momento de repetir frases vacías ni de compadecerse desde la distancia. Es momento de mirar de frente y aceptar que el destino de África está atado al nuestro. Cuando una narrativa falsa se desmonta y la verdad se defiende, comienza un despertar global que nadie puede detener. En un mundo interconectado, la justicia en África es justicia para todos. Tienes la opción: ser eco de mentiras antiguas o ser parte del renacimiento de una narrativa auténtica. La doctora Arikana pagó un precio por alzar la voz. Ahora la pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar nosotros por una África verdaderamente libre? ¿Estamos dispuestos a dejar la comodidad del silencio para abrazar el compromiso con la verdad? El silencio ya no es neutralidad, es complicidad. La historia nos observa,
Solo enfrentando la incomodidad de la verdad podremos cambiar el presente. Si algún día África recupera su voz y sus recursos, será porque millones eligieron no callar. Y ese día, la historia recordará quiénes estuvieron del lado de la justicia y quiénes eligieron la indiferencia. No olvides, el futuro de África y del mundo depende de nuestra capacidad para escuchar, aprender y actuar. Que la historia de la doctora Arikana Chihombo Quao sea el principio de un cambio imparable. Elige ser parte